en una escuela de que los niños se enferman de lo mismo, ¿no? Es algo bien peculiar, algo que no sucede, por ejemplo, en un centro de trabajo. Ustedes no van a notar, o va a ser muy difícil verdaderamente, salvo que hablemos de una intoxicación alimentaria, por ejemplo, que ahí sí obviamente aplicaría. ¿No es así? O sea, cuando nosotros hemos visto casos en donde mucha gente de un centro de trabajo se ha puesto mal, se ha enfermado, ha sido básicamente por eh, contaminación alimentaria. Pero en cambio, en los niños en las escuelas, sobre todo en los kindergartens, en los nidos, entonces estos bebés que están pasando a ser niños, se enferman prácticamente de lo mismo. Todos los niños de pronto tienen escarlatina. Todos los niños de alguna erupción cutánea. ¿No es así? Todos los niños dolor de estómago, problemas estomacales. Todos los niños gripe. Eso tiene un sentido, o sea, como les digo, eso se debe básicamente a que los bebitos, los niñitos, los niños, tienen reacciones más biológicas porque la parte relacionada con la personalidad y además una forma de apreciar las cosas mucho más simbólica, mucho más abstracta, aún no la podemos apreciar en toda su magnitud, tal cual sucede, por ejemplo, con los adolescentes. Ahí sí ya podemos ver muchas diferencias, ni qué decir de la gente adulta, eso se descuenta. Bien, entonces, en esta masterclass vamos a estudiar todo ello. Entonces, he preparado un material para compartir, porque hay condiciones de salud muy frecuentes en los niños, eh, o sea, que según la ciencia médica, eh, apreciamos de que se repite, es una constante. Hay muchas condiciones de salud que la pueden sufrir nuestros hijos, ¿no? Nuestros sobrinos, los niños los que tanto queremos, ¿no? Y que tanta felicidad nos dan. Son unas criaturas de verdad muy hermosas, muy lindas, ¿no? Y nosotros tenemos esa necesidad de cuidarlos. Escriben. Después están las infecciones del oído, que normalmente se dan en niños que no cumplen los 3 años de edad, bebés prácticamente. Quiero comentar algo respecto a esto. Ligia, ¿tú te acuerdas del destete? ¿A qué edad se da? A ver, confirma Sí, por favor. supuestamente sí, a los 3 años, 9 meses, ¿Ya? Ok. o debería. Bien, entonces, según el doctor Hammer, el periodo de lactancia termina a los 3 años, 9 meses y 15 días. ¿Ok? Diferente a lo que dicen los pediatras, la medicina hegemónica, ¿no? Hay diferencias, hay diferencias. ¿Ya? Entonces, estas infecciones de oído, según la medicina convencional, se da en niños, pero según la medicina germánica prácticamente se da en bebés, porque el bebé deja de serlo cuando desteta, pues. Ahí es cuando deja de ser un bebito, ¿ok? Bueno, vamos a continuar. Después está la rabia, ¿no? Que básicamente genera cambios en el comportamiento habitual, agresividad, temblores, convulsiones, parálisis y salivación excesiva. Es considerada una enfermedad vírica y supuestamente es una zoonosis. Zoonosis es todo aquello que un animal transmite al ser humano. Bien, claro, cuando el ser humano la tiene. ¿Ok? Ahora, si el can, el perro, también la manifiesta, también es una especie de zoonosis. O sea, básicamente es una zoonosis, porque el perro es contagiado, entre comillas, por la pulga de cierto tipo de roedores. ¿Bien? Por eso es que se enferman supuestamente de rabia.
Con la laringe es lo mismo, es un conflicto resuelto también de miedo territorial. Bien. Y la Se está sumando una persona. ya, entonces expliqué lo de la laringe y la gastroenteritis es básicamente un programa a nivel del estómago y este efecto, esta inflamación se da cuando el conflicto es resuelto, ¿ya? Un conflicto de bocado que, a diferencia de nosotros los seres humanos, hablamos de bocados literales. O sea, la mascotita se va a conflictuar porque no come bien, o porque no le dan de comer, o porque otra mascota le quita su comida, etcétera, etcétera. Bien. Ahora, la rabia. Muy interesante ese tema de la rabia. Vean, el doctor Hammer, eh, respecto a ello, no ha dejado información, la verdad. Pero vamos a analizar el proceso. Bien. Ahora, signos, cambios en el comportamiento habitual, agresividad. Entonces, esa agresividad inusual quizás nos hace pensar de que estamos ante una constelación, porque hay constelaciones. Seguro ustedes saben, la constelación es una mezcla de programas biológicos. Pueden ver mi pantalla, ¿no es así? ¿Están Sí, viendo mi sí, pantalla? Sí, sí, ¿no? sí, sí. Sí, Sí. Entonces, a ver, ¿qué es una constelación? La constelación, como ustedes ven en la imagen, es una mezcla de programas en ambos hemisferios cerebrales. Esto se da básicamente por la mezcla de conflictos biológicos. Y el que genera la constelación agresivo, maníaco-depresiva, porque los animales también tienen esto, ¿bien? Y también hay un funcionamiento, eh, hay una dinámica de producción hormonal en sus cerebros. De hecho, el doctor Hammer basó sus estudios de esta cuestión del comportamiento y de las hormonas en la etología animal. Compara el comportamiento de los lobos con el comportamiento de los seres humanos. Entonces aquí no estamos diciendo nada que nos estemos inventando. O sea, todo lo que estamos diciendo aquí tiene como base la nueva medicina germánica. Entonces, la constelación agresiva, maníaco-depresiva, se da por una mezcla de programas biológicos, una mezcla de conflictos. Uno es un conflicto de identidad y el otro es un conflicto de rencor territorial. Las mascotas también pueden experimentar estos conflictos. Las mascotas también se pueden constelar y sobre todo se constelan y presentan estos cambios abruptos en su comportamiento, ya no en su carácter, sino en su comportamiento cuando entran en la constelación. Cuando se da una psicosis o cuando una persona eh, presenta evidentes cambios en su personalidad, cuando recién entra en la constelación, cuando recién entras. Y eso te puede durar 2 meses, 3 meses. Bien. Entonces, el animal, cuando presenta un cambio bastante sustancial en su comportamiento cuando recién se constela, cuando ambos lados de su cerebro, ambas partes de su cerebro, están, digamos, activadas por un conflicto de identidad, de pronto no sabe a qué territorio pertenecen, no saben a qué manada pertenecen. Por ejemplo, esto, independientemente de la rabia, ¿ok? Esto ocurre, por ejemplo, en los gatos. Les pasa a los gatos. A diferencia del perro, el gato asume que, por ejemplo, la casa que tú le das es su territorio. No es el territorio del amo, es su territorio. Y si tú le quitas el territorio, olvídate, ese gato lo más probable es que entre en la constelación, entre en una psicosis, comienza a pelearse con otros gatos, se escapa evidentemente de la casa, se pelea con otros gatos y termina matándolo. Porque hay gatos obviamente que tienen, digamos, aptitudes muy diferentes, los que viven en la calle, que son más fuertes, más grandes, ¿no? Terminan por matar al gato que es de la casa, justamente por esto que les estoy explicando. Ya entonces, este cambio podría
ser muy bien a consecuencia de esta mezcla de programas. Ahora, las convulsiones son propias y las parálisis son propias de conflictos de tipo motor. Bien, ¿ustedes saben qué es un conflicto motor? Bueno, Ligia de repente sí sabe, pero a ver, chicas, chicos, ¿qué es un conflicto Pues motor? ¿Alguna vez han oído hablar acerca de ello? relacionado ¿Conflicto al motor? movimiento, ¿no? Ya. Es un conflicto muy frecuente en la naturaleza, pero los seres humanos también lo experimentan, que es una especie de recuerdo, es una ayuda biológica que nos permite entrar en un estado de catalepsia, prácticamente. Es una especie de desmayo que hace que el animal depredador se detenga y no te coma. Bien, cuando